nada, vamos a saltar directamente. A ver, os cuento un poquito por encima de dónde vengo. Yo vengo de una familia que tengo suerte, vengo de una familia que siempre tenía mucho gusto por el... Tengo suerte porque me dedico a eso y me gusta realmente. Y la familia siempre ha sido muy... Mi padre pintaba, aparte de su trabajo, él pintaba y mi abuelo esculpía, mi madre siempre le gustaba también el arte relacionado con el modelado y tal. Y sobre todo mi hermano Rodrigo, en la parte de cine y de animación, él fue animador de los pioneros, animadores de personajes, cuando empezaban ya el feature, las películas a hacerse un poquito más pesadas, con más intensidad de contar historias. Después de que viniese Toy Story y todo esto. Él empezó con Blue Sky, con la edad del hielo, Ice Age, con la primera. Entonces, cuando él empezó allí, yo estaba en la carrera, yo ya había enfocado que quería algo de arte, ya estaba en Bellas Artes en España y en Granada, en mi ciudad natal, tenía suerte de que había universidad allí. Y tenía mucho bagaje visual, de enciclopedia, siempre en casa, siempre arte y tal, y fotografía. Me encantaba la fotografía y la pintura. Y con eso me iba especializando y cuando Rodrigo entró en Blue Sky, me mandó para visitar, que venía de camino, esto es una historia así, un desarrollo, Dai Suzumi, que es de Tonko House. Cuando él estaba allí, acaba de terminar la carrera, él también, llevaba poco tiempo en el negocio de la animación y vino para allá para hacer un tour por toda Europa y España, sobre todo porque le encantaba Sorolla y su pintura. Y vino a mi casa y no estaba Rodrigo, entonces hice yo de host, ¿no? Lo llevaba yo en mi scooter, ¡boom!, por todos sitios. Yo no tenía ni siquiera pensamiento de dedicarme al cine ni nada así, ¿no? Era la pintura, yo era un bohemio de, a mí me gusta pintar. ¿No? Entonces, cuando lo vi pintar delante mía, porque iba siempre con su sketch y tal, y cuando después, al visitarlo en Nueva York, vi lo que hacían en la empresa, cuando pude visitar Blue Sky, fue como, yo quiero hacer eso. Trabajo en equipo, que es una cosa que a mí siempre me ha encantado, el equipo así de cómo manejarte entre lo social y donde puedes conseguir algo mucho más grande que lo que tú puedes conseguir solo, que aunque mucha gente consigue sus cosas solo, yo soy más de los que me gusta de un poquito de mí, un poquito de otro, haces algo mayor. Entonces ahí fue como, ya ahí colé, dije, ahí va. Y empecé a preparar portfolio y con eso ya empezaron a salir el primer trabajo. Tuve suerte que justo fue un boom en España de animación y con empresas como Filmax, Bren, Digra, Ilion después, todas estas empresas empezaron allí en España y yo me fui saltando casi de una. Estuve en Bren, después en Ilion. Entre medias tuve suerte, pasé por Londres y estuve trabajando en Despero, The Tale of Despero, como pintor. Ahí es donde descubrí que es una producción en serio, serio. O sea, es donde el dinero americano entra y aquí hay que sacar, pum, pum, pum. En España llegaba el dinero y bueno, hay que hacer la película y el tiempo se extendía, ¿no? Yo cuando llegué a Londres me iba con una fusta detrás, iba andando, venga, otro personaje. Entonces ahí aprendí la velocidad. Pero bueno, siempre con el aspecto de broma, pero siempre positivo. Las experiencias fueron buenísimas, pero no había ningún estudio donde quedarse. Eso siempre era un problema. Ilion tenía sus fijos y demás, pero yo nunca encontré esa línea, ¿no? Después pasé por freelance, ya había hecho algún trabajo de freelance para gente como DreamWorks, con Rodrigo incluso. Bueno, todo esto entre medias, Alma, ¿no? El corto, que hicimos un cortito de 4 minutos, donde estuve yo haciendo el art direction ahí con mi hermano y lo hicimos todo en este rollo. Todo eran videoconferencias, cuando todavía en esa época era muy duro, todo no se hizo en un sitio concreto. Sí es verdad que la animación se hizo casi el 80%, algo así, en Valencia, pero la mayoría yo estaba en Santiago de Compostela, el otro estaba en París, había otro estaba repartido en Estados Unidos. De este periodo de freelance ya empecé a trabajar como Book of Life y algunas producciones un poquito más gordas,
hasta que llegó la oportunidad, que era, le dieron luz verde a un proyecto que ya venía de antemano desde el 2012, que fue mi primera colaboración, que era Trollhunters. Y ya Rodrigo ya tenía una relación con Guillermo y le dieron el paso, que vino Netflix. Todo esto es como esa maraña que están pasando cosas y de repente pues, se ilumina y hay una luz verde y dices, autopista, venga, y agarras y tiras. Y entonces lo que pasó es hubo la oportunidad de poder venir. Y para poder venir, yo ya había hecho Art Direction fuera, yo ya había estado en películas y tal, y ahora venía televisión, venía, o sea, todo el mundo te decía como, ya, pero es Guillermo y es Rodrigo y es tal. Y aparte que siempre estaba también la tercera, segunda temporada, creo, de Game of Thrones. Era como, vamos a hacer el Game of Thrones de la animación. Tenemos que dar el campanazo, ¿no? Es como en televisión no se veía un CG potente como nosotros queríamos empujar. Y fuera de conseguirlo o no, esa era siempre la meta. Era intentar hacer algo visual que empezase aquello a la gente a mirarlo como este CG ya funciona, ¿no? El 3D. Total, que al llegar aquí, pues la única manera de entrar era Texture Painter, era la única posición que había abierta y aún así con un sacrificio de, pues, lo mismo, de salario, de no sé qué, no sé cuánto, y al final, pues mira, entré y ya ahí, pues como un polluelo, te vas haciendo tal, y te vas poniendo cómodo hasta que ya encuentras tu sitio y natural, por la fuerza y por tal, dices, quieres contar cosas visualmente, que es mi fuerza. Pues yo no soy un storyteller, yo no tengo ese drive que le llaman aquí, esa fuerza de decir quiero ser el director. Yo me interiorizo para mí, me busco, me entiendo y digo, no, tú lo que quieres es pintar, disfrutar pintando y que tu estilo, en cierta manera, o tu gusto, lo lleves acompañando al final, ¿no? A ese teamwork, ¿no? Entonces, porque yo siempre he tenido esta figura que es Rodrigo, ¿no? Entonces, Rodrigo para mí es el storyteller, yo soy el que ayuda al storyteller a visualizar. Y lo entendí durante todo este proceso y lo llevo bastante bien. La única cosa que llevaba regular era llevar equipos. Pero porque yo perdía tiempo, yo sentía que perdía el tiempo llevando equipos. Yo quería pintar y pintar y pintar y pintar, hacer imágenes fantásticas y pintar. Y no, y resulta que me lo pasó también muy bien. Y al principio que era como, tiraba, como diciendo, no me gusta, de repente como, bueno, pues me va bien. Y los equipos reaccionan y recibe su crítica y notas que empieza a ser buena, que el trato es fantástico, que todo funciona, fluye y dices, me gusta, ¿sabes? Porque hay eso, lo mismo, el equipo, te sientes que puedes liderar el equipo. Eso es una parte que ha sido final, ¿eh? Esto es lo último ya. Todo el principio, toda la parte de adelante es como luchar. Ahora es como, qué bien, ya lo entiendo. Entonces ha ido en esa línea. Voy a compartir pantalla con una presentación pequeñita. Voy a ir como rápido para que la charla sea más amena. Os voy a enseñar algunas imágenes de Wizard. Sobre todo está centrada en Wizard. No es para nada una biografía artística visual de mi vida, es simplemente una preparación de cómo, creo que ya se está compartiendo, ¿correcto? Así es, podemos ver. Vale. Full screen mode. Bueno, para que os hagáis una idea, la imagen de arriba es un frame del shot, es un shot del show que se está viendo en Netflix así, ¿no? Entonces, el guión, tenemos esta es la frase que incluso no casa porque durante el proceso de la producción va cambiando. Tienes que ser flexible porque va a cambiar un poco para ayudarte. En este caso te habla eso, bajo un cielo de cobalto, poco cobalto veo ahí, pero en esa línea, ¿no? Pero bueno, más o menos con este escrito tienes que desarrollar. ¿Qué es lo que pasa? Con Guillermo, en el caso de Guillermo, y con otros directores es diferente. Voy a hablar en el caso de Guillermo porque primero, es una de las grandes figuras del cine ahora mismo y es más interesante realmente ahora mismo a la hora de explicarlo. Él junta una serie de artistas
ya sean escritores, y hablo de artistas, es cualquier persona que produzca, que genere, ya sea tal, ¿no? Y de muchísimo alto nivel. Y cuando entra con los escritores es fabuloso, porque empiezan a hablar, discuten, tal. Yo no he estado en muchísimas reuniones, las puedo contar con las dos manos y un poquito más, porque él supervisa generalmente, pero te cuenta las cosas de una manera que hace partícipe a toda la sala, digamos así. Entonces eso es muy importante, porque te produce el estímulo de la creación, ¿no? Entonces, durante esas reuniones, en mi caso, muchas de ellas que son de historia, yo no soy de historia, yo soy de visual, entonces yo estoy en esa segunda línea de ataque detrás, escuchando, entonces él se gira cuando es algo visual concreto en la historia y dice, oye, ¿te acuerdas de referencia? Te dice alguna referencia, incluso te hace algún garabato, cualquier cosa, y tú eso lo vas ahí almacenando, carga, puntas, tal. Eso es como tu meta, tu fuerza, ¿no? ¿Dónde vas? Esto es como es una representación ideal de tu cabeza. Cuando todas estas ideas se empiezan a convencer, esto es como tu cabeza, está todo así. No es tan claro, de hecho tendría que estar un poquito distorsionado todo, pero sí es verdad que tienes que pensar en muchísimas cosas, desde imágenes de development, desde imágenes de concepto, de imágenes de modelado, todo ya empieza en tu cabeza a funcionar. Y con esta imagen es como trabajamos el tema de quiénes son los personajes, que es donde se basa prácticamente todas las historias, ¿no? Los personajes, fuera de los paisajes y de los elementos, solo en la historia sobre personajes y sus relaciones. Entonces, en este caso, así es como lo planteamos en el aspecto de incluso si hay buenos, malos, como que va a pasar algo con alguno, es como más o menos que quede claro dos franjas, oye, ¿quiénes son los líderes del bien, digamos así, los que generan mal, pero después ahí va a haber relaciones entre ellos? Pero es una buena manera de decir, esto va a ser la historia de estos, y si los veis están como agrupados un poquito. Y esa agrupación ayuda mucho también a visualizar, ¿no?, el protagonismo de cada uno según en qué momento. Al principio, perdón, se me ha ido ahí. Esto. Al principio se generan imágenes de desarrollo totalmente libres, de esto es lo que me encantaría a mí ver sin todavía haber visto nada. Entonces generas, en este caso Wizards ya venía con imágenes ya previsualizadas como Three Below y Trollhunter, pero la misma idea se utilizó en Trollhunter. O sea, incluso si no hay, lo único que habría más trabajo de diseño, menos y a la vez que tantos de diseño es más llevar a tierra, como dirían aquí, llevarlo a la realidad, el cómo se van a ver las cosas, ¿no? Y el BizDev es inspiraciones. Entonces, esta, por ejemplo, fue un desarrollo continuo. El personaje principal, Duxi, aquí, que es el de la izquierda, si ves el principio de la pintura era totalmente diferente a como terminó siendo. Va cogiendo su carácter porque la producción funciona y yo esta pintura la voy trabajando, que va respirando durante el periodo de preproducción. No busco terminarla enseguida, sino que conforme la vas haciendo, la cosa va avanzando. Otras como, por ejemplo, esta, un concepto es castillos en el cielo batallando. ¡Wow! Lo echas todo en el asador y de aquí sabes que mucho se va a ir fuera. Porque por producción, por el tiempo que tengas, por el budget, como el dinero que cuentes, pues muchas cosas van a bajar, el efecto, cualquier cosa, ¿sabes? El fabric, el textil, el pelo, no sabes qué, pero buscas lo ideal, ¿no? En este caso, pues te inspiras, en mi caso, pues buscas Master and Commander, o ¿sabes? Te entra una frase así y dices, ¡guau! Yo, al ser lo visual, me voy continuamente a toda esa cosa que te pone la carne de gallina cuando lo vistes en el cine, aquello de... Entonces juegas con eso, ¿no? Y juegas para venderse a todos, porque tus pinturas sirven también para vender la historia a productores, porque ellos agarran esta imagen y aunque sirva de inspiración al equipo, ellos la presentan
y las siguen vendiendo para que tu proyecto siga recibiendo el beneplácito, digamos así. Y igual que Guillermo al ver una así dice, esto por aquí va, esta es la idea que tengo. O estás totalmente, lo has perdido, por aquí no va. Es muy honesto, entonces eso funciona muy bien. Para un artista, para mí, sé que hay egos de otra manera, porque sé que hay artistas, conozco artistas así. En mi caso es, ok, ¿te gusta? Yo no soy el storyteller, yo no soy yo doy mi 100% y recibo la dirección hacia dónde vamos. Por aquí sí, por aquí no. Entonces siempre voy con el lado positivo. Lo bueno es que siempre la intento acabar yo, la imagen. O hago que en mi equipo la intente acabar cada uno su pieza. Un pipeline básico que es en tu cabeza y ya funcionaba de alguna manera por la herencia. Y tú cuando entras, en mi caso como production designer, intentas que funcione de la misma manera, pero hace ajuste y dices, ah, por aquí va mejor, por allí tal. Entonces hay como un poco de desarrollo. Un pipeline básico, un proceso, es el concept, está contando una historia, nos gusta, oye, luz verde, Guillermo, por aquí va bien, pasamos a una línea, se puede hacer más desarrollo de storyboard, normalmente hacen desarrollo también para ver si la actitud y tal, hacen un poquito de desarrollo y tal, y en arte también se puede hacer, y después pasas a la línea. En este caso, nosotros trabajamos con empresas que están fuera de DreamWorks también. No solo trabajamos con un núcleo en DreamWorks, sino también con empresas con las cuales no tenemos el contacto directo para comentar. Entonces tenemos que preparar unos templates, que le llaman a esto, unos templates que son muy, muy específicos. Porque ellos literalmente van a coger esto, lo van a poner allí, lo van a empezar un poquito de Xerox, de hacerlo como muy... Y después tienes que ir tú ajustando encima conforme te van enviando las pruebas, ¿no? También envías uno de texturas o de materiales. Si os dais cuenta, el turnaround aquí es para el modelador, digamos así, donde ya incluye algo de pelo, donde incluyen elementos y telas, pero este es más del final look, ¿no? Pero siempre en este caso el T-pose es porque es la mejor manera para que ellos entiendan todo el personaje. Está claro que hacerlo en 3/4 es la leche, pero sí te das cuenta que cuando trabajas con gente y hay ese ruido entre que no es directo, necesitas ser muy, muy clarito. Es casi como un manual de un mueble que te compres de Ikea, digamos así, que es como, todo el mundo entiende, bastante universal. Muy importante eso, porque hace que realmente no haya confusión para las ideas que tenga tanto el production designer, el art director o el director o el showrunner, quien sean. Más personajes, un poco la variedad con la que trabajamos, en este caso abajo, sin tener que completar, porque es muy fácil caer en que cada ilustración, cada imagen tiene que ser para mi portfolio, porque no tengas imágenes y quieras sumar, o porque tengas, pero a ti tú lo haces así, tal, claro. Muchas veces ese es el trabajo en el que tienes que balancear con el artista, decir, esto hasta aquí necesitamos, si eres más veloz puedes hacer más. Hasta aquí necesitamos, si quieres tú trabajarlo después, lo tienes que hacer tú a tu amor, pero realmente tienes que siempre saber dónde necesitas llegar. En sets, lo mismo, es un poquito más complicado, obviamente, pero el concepto es igual, vienes de un concepto que gusta, con artistas, lo vas pasando por el breakdown, todo este análisis de qué piezas necesitas. En este caso es una energía que pasa de un centro que es el Heart of Avalon, que está abajo y sube para que arriba se mantenga la nave, digamos así. Y entonces tienes que hacer un breakdown, ya puede ser más limpio, más sucio, y lo mismo, funcionas con muchos artistas. En el caso del modelado, o sea, del modelado de los sets, puedes contar, en mi caso tengo la suerte de que en el equipo que hay un Wizards, hay modeladores de muy alta gama, en este caso este es de Pundo, este modelado aquí a la derecha arriba, y son gente que tiene muchísima experiencia y te hace casi sketch el modelado y te lo plantea así y dices, y ya aquí empiezas a ver la proporción
proporción, oye, si te funciona, es muy importante, siempre, siempre, siempre. No tengo ningún ejemplo de scale reference, aunque todos lo son. No hay ninguno específico, pero si os fijáis, aquí en ¿veis aquí este personajillo? ¿Ahí? Vale, pues eso es un scale reference. Muy importante. Para todo, ya sea un prop, ya sea un... Si es CG, en 2D, no te digo qué, pero en 3D, si es una herramienta, ¿sí? Porque todo lo que tú diseñes, si lo escalas, bien. Si lo transformas, empezamos a tener problemas, porque ya el diseño cambia. Entonces, tiene que ser escalado, nos funciona. Y aún así, tampoco, porque si son piezas muy grandes, cuando lo escalas se quedan bien, pero si son piezas pequeñitas en una escala grande, cuando lo escalan muy pequeñitos, se te quedan dots, se te quedan puntitos. Siempre muy, muy, muy pendientes de incluir escala. De si tengo unas llaves para abrir la puerta, ponlo con el personaje, pónsela en la manita, diséñalo aquí al ladito, para que sepas que el pulgar y el índice van, que no te va a quedar la llave así, ni después va a cambiar, te ahorras mucho tiempo. Yo realmente más que nada es por el ahorro que después, si tienes recursos ilimitados y lo quieres hacer de esta manera, no lo veo inteligente, pero tienes los recursos ilimitados. Después, cuando envías toda esta información, empiezas a recibir este tipo de cosas. Si veis en rojo es la pieza, digamos así, es parte de la pieza que estáis viendo a la derecha y lo vas viendo y revisando. Esa es la parte que también tienes que estar muy pendiente porque todo lo que has adelantado en tus diseños tienes que verlo aquí y tienes que hacer que llegue a la imagen final, ¿no? Igual que con el pueblo, pues todas las partes, diseñar el mapa es un poquito casi una arquitectura, ¿no? Todo continuamente revisando y que todo funcione, es una orquesta aquí, donde tienes que siempre mantener esa igualdad entre lo que a ti te gusta, lo que le gusta a Guillermo, lo que le gusta a los producers, lo que le gusta al director de ese episodio, lo que le gusta, entonces como, wow, estás flexible como una de tus manos, bien. Lo mismo, esto es un poco más de lo mismo, un concept abajo a la derecha, a la izquierda, arriba un look depth, con un artista fabuloso, Jonathan, que hace iluminación con pocas piezas, te hace como un look depth sin ser el final, ¿no? Pero más o menos sí te ayuda a empezar a visualizarlo en previs, entre comillas, pero de arte. Y después un markup aquí a la derecha de dónde queremos llegar con el castillo y materiales y tal. Otro de los conceptos que también barajamos es mucho efecto, y cuando hay efectos, lo mismo. Si tienes la posibilidad, diseñar los efectos. Para diseñar los efectos, tienes que diseñar los efectos. Tienes que decir cómo las partes, cómo funcionan. Porque realmente el equipo puede ser, para que os hagáis una idea, de arte solo, de BizDev Artist, 6, 7, 8 personas puede haber para el show. Y después como 3, 4 modeladores y después CG subs y demás, ¿no? Pero lo que sería la base, el curro, el sacar el trabajo, yo creo que con 10 en un show así que tienes que ir corriendo, pues tiene que ser así. Una cosa que fue específica y de donde realmente trabajé muchísimo para que fuese, fue las color keys. Color script, que le llaman a alguna gente, no se puede hacer en un show así porque es basado en una historia concreta en el script, y un show como este, como es episódico, los episodios van llegando. Tienes un outline, tienes una idea general, pero no tienes lo concreto. Entonces, al no tener todos los guiones de golpe en la mesa, no puedes hacer un arco genérico. Puedes más o menos intuirlo, pero no puedes hacer un arco tremendo, no puedes realmente confiar en que eso va a terminar funcionando, porque a lo mejor sale del episodio, entra en el episodio durante el proceso. Entonces, lo que se basa todo más es en color keys, más específicas. Y en un show de televisión que tienes que ir a una velocidad muy rápida, sueles hacer key específicas genéricas, que son para un mismo set, una iluminación, y siempre vas a usar la iluminación, a no ser que haya un momento específico, cambias la iluminación, se lo mandas y ellos te traen. Y en este caso, en vez de en genérico, lo haces en específico a shot. Y ya puede ser con un storyboard,
con un render que ya esté terminado, con algo de textura, da igual. El medio justifica el fin en estos casos porque lo que necesitas es que el visual termine siendo la imagen más o menos acabada de cómo se va a ver. Igual que los markups y las texturas y la línea, se lo vas a dar esto a personas que no están metidas 100% en la continuo timeline, solo van a recibir, van a hacer y lo van a pasar. Y no pueden preguntar mucho porque no estás disponible. Entonces se lo tienes que dar muy, muy clarito. Y ellos van a mandar una versión y tú vas a pintar encima si necesitas, si lo hacen bien, bien, y se lo vas a devolver y te van a mandar otra versión y así no sé cuántas interacciones puedes tener, todo depende del budget y sigues pagando. Y con esto más o menos es una idea de Wizard y Trollhunters y el mundo en el que hasta esto de la pandemia, que incluso con la pandemia sigue trabajando. Pero ahí va. Esto ha sido la parte esta. Espero que vaya, por lo menos, entender un poquito de cómo han podido hacer un show así en el tiempo. Impresionante, Alfonso. Lo que me llama la atención es algo bastante obvio, ¿no? Pero que en cierta manera es fácil de olvidarse también. Y es que como es un proyecto 3D, ¿no? Un proyecto CG, hay que literalmente diseñar todos los elementos visuales que van a aparecer en la pantalla. Y veo con la minuciosidad y la especificidad con la cual diseñaron todos los elementos, desde el castillo hasta los props, como dijiste, y que no se deja nada al azar. Eso todo tiene que ir ligado no solamente a su existencia dentro del show, sino también al storytelling. Sí. Y tienes que verlo así, o sea, hay momentos en los que te puedes dejar un poquito en plan de, bueno, a lo mejor no hay que diseñarlo tanto, un plugin, un default, pero en tu cabeza está, hazlo, porque si lo dejas así se convierte en genérico y ya no está contando la historia. Hay veces que nosotros hemos tenido, ha sido como un bootcamp que le llaman aquí, que es como un campamento realmente de aprenderlo todo en el mínimo tiempo posible, hasta ahora que estamos con la peli, que ya se ha anunciada, con la peli sobre el final. Pero estos 3 shows anteriores, Trollhunters, en la última temporada de Trollhunters, cuando estábamos trabajando, entró 3Below para empezar. Y era el mismo equipo, no contabas con otro equipo. Era overlapping. Y estabas en mitad de 3Below y entraba Wizard. Y se estaba terminando Trollhunters. Hubo un momento ahí que era de... Y era todo. No, es que hace falta. ¡Pum! Entonces, lo fantástico de ahí es entender tu equipo. Y entender su proceso. Y el proceso natural que va a llevar. Y dónde puedes... Como dicen aquí, el micromanaging. Es súper... Es fantástico cuando realmente tienes la posibilidad, pero en este caso te digo, cuando hacen 3 así y se junta la tormenta perfecta ahí, hay un momento que lo que dices es, ya no puedo, pero sigues y eso también te da la fuerza y te convierte en verlo todo un poquito más claro, ¿no? Y decir qué es necesario, ¿no? Intenta siempre evitar lo genérico y por eso cuentas muchas veces con pensamiento lateral, que es lo que yo le he llamado siempre el pensamiento lateral. O sea, buscas soluciones no académicas, digamos así, con la producción. Yo me he pasado mucho tiempo en el Line Producer Office diciéndole, cámbiame, y ahora lo voy a hacer con no sé quién, y ahora, oye, voy a traer a no sé quién. Hay budget, ¿no? Haciendo cómo podemos hacer que esto salga más rápido con las ideas, o sea, mucho aprendizaje, porque realmente no tienes un mentor delante que diga, sé cómo se hace y tú te dejas llevar. Eso hay mucho que se da en los estudios grandes, pero en nuestro caso, como era un poco separado, ahí hubo más trabajo. Genial. Alfonso, dejamos hacerte una pregunta acerca de eso que dijiste, salir un poco de lo genérico, ¿no? Porque al ver todo este arte, me doy cuenta de que algunos de los castillos flotantes, de los ambientes, no son cualquier ambiente, sino que ciertas estructuras tienen la forma de una calavera, o hay como una temática ahí.
Y me encantaría Sí. que compartas con los concursantes ahora que están diseñando sus cortos y están pensando en el desarrollo visual, cómo unificar la temática del corto, el storytelling, lo visual, para que todo parezca uno, no que sea un solo mundo. ¿Cómo vos procesás eso? Mira, por un lado son como dos vías. La primera es tener muy claro por qué lo quieres hacer de cierta manera, por qué quieres hacer un corto en CG, en 2D, en stop motion, en imagen real, ¿por qué? Es un clásico, ¿no?, de animación. Eh, tiene que ser una historia que prácticamente no haya otra manera de hacerla. Es como tienes que encontrar la vida, ¿no? Eso es como para mí es como la gran, ¿cómo se llama? La constitución, digamos, del corto. Es algo que no puedes ir ahí continuamente y cambiarlo. No, es que tiene que ser stop motion porque es que la plastilina es la que, o el modelo es el que tiene que hacer eso así, la física y el tipo de animación, y es la única manera de hacerlo, ¿no? O hacer que sea la única manera. Ya tienes eso resuelto, digamos. Es que van a ser dos imperdibles. ¿Por qué no? O sea, dos imperdibles porque se flexionan de tal manera, da igual, no estoy pensando en nada concreto, pero una vez que lo tienes, todo lo que hay alrededor tiene que entrar en ese lenguaje. Y dentro de ese lenguaje ya tienes elementos de diseño. O sea, una cosa serían los componentes de los que vas a hablar, que los componentes son si vas a usar líneas, si vas a usar manchas, si vas a hacerlo basado más en la luz, en los colores planos, en el 2D. O sea, es como, esos son los componentes, esos son como la madre, la piedra, ¿no? Y ahora de la piedra tú tienes que decidir ahora cómo la quieres hacer. Tengo martillos, tengo cincelitos pequeñitos, cincelos grandes. Entonces, sé que es una analogía un poco muy genérica, pero la historia sería, si haces líneas rectas, por ejemplo, para tus personajes principales y quieres que en general todo sea armonioso, tienes que usar líneas rectas. Si quieres que dentro de esas líneas rectas haya algo que sea ese elemento rompedor para que la gente diga, ahí va a haber historia, has hecho un círculo. ¿Qué pasa? Que ese círculo ya no es parte del mismo universo. Y uno diría, no, pero es que no, ¿sabes? Está en la línea o no. Entonces, es un poco subjetivo. Puede valer, digamos, cualquier cosa. Sí es verdad que dentro de las herramientas hay medidas, que yo le llamo proporciones o lo que sea. Si usas eh, personajes que son de 7,5 cabezas, digamos así, el canon no sé qué, y te metes en uno pequeñito, tiene que haber proporciones dentro de esos. La genérica proporción son 7,5 cabezas y este lo hago de 2. Puede ser, ¿por qué no? Ghibli, cualquier, o sea, puedes poner 1000 ejemplos. Pero dentro de esas dos figuras, hay proporciones interiores que son parecidas. Ya sean los ojos, en proporción con la cabeza, y esos son esos manejos que normalmente no estás en esas. No, ya lo tienes o interiorizado, es tu gusto, ¿no? Y por eso muchas veces el gusto del storyteller, y si encima es el que lo diseña, ya va impreso. Es como si hago palitos y muñequitos y palitos, pues voy a hacer una historia de muñequitos con palitos y el fondo va a tener líneas o ahora voy a poner hojas de... Es experimentar también. Y nosotros, por ejemplo, yo creo que trabajo a gusto con Guillermo, por ejemplo, porque no hago por hacer cosas que Guillermo hace. Yo me guío de lo que dice, pero no intento gustarle, no intento ser intento que guste lo que hago en la dinámica que necesita, ¿no? En el fin que necesita. Pero si, por ejemplo, tuviese, ¿sabes? No voy a intentar hacer more Hellboy cómic o estilo porque sé que le va a gustar, ¿no? Es que si yo hago Hellboy estilo, por ejemplo, o otra cosa, el Mignola, pues, oye, pues le gusta, pues lo engancha. Pero normalmente un artista o un creador, cuando ya ha tocado ciertos palos, busca otras cosas. Entonces, muchas veces tienes que tener claro cuál es tu estilo y seguir para adelante, ¿no? Y mejorar y aplicar todos los conocimientos hacia ese estilo y meterlo en la misma caja. No intentar hacer 20 estilos, que por otro lado también funciona cuando eres artista de producción. Porque hay dos cosas muy diferentes. El artista
como tengo mi estilo, trabajo mi estilo y me llaman porque le interesa mi estilo, intentan que caminen por ahí, o soy una persona que me gusta el mundo del arte, pinto, soy bueno dibujando, tengo mi estilo, pero para ganarme la vida trabajo en proyectos de otros donde tengo que cambiar de estilo y algo siempre pones de tu gusto, pero tú vas flexible, ¿no? Vas como, va entrando aquí, va entrando allí, y es donde entra también el tema del cómo te adaptas, ¿no? A la historia. Así mismo, la versatilidad, ¿no? De tener esa capacidad de trabajar en diferentes contextos. Genial, Alfonso. Quiero recordar a la gente que ahora podemos entrar en un momento de preguntas y respuestas. Si quieren preguntar, pueden dejar en el chat y uno por uno lo vamos leyendo, así Alfonso va respondiendo. Me encanta eso que dijiste, Alfonso, de que las decisiones de diseño tienen que ser intencionales, ¿no? De que nada es diseñado arbitrariamente, sino que siempre considerando el estilo que ya fue establecido o la historia en sí, etcétera. Y me gustó mucho también lo que dijiste, este tema de saber nuestro lugar, ¿no? De que vos dijiste, si hago interiorización, yo no soy el storyteller, pero soy el que visualmente va a llevar, ¿no? Esa historia. Como decir, qué interesante es eso, porque eso justamente, en mi opinión, es lo que hace que un equipo funcione tan bien, ¿no? Que cada uno sabe su parte y que al reconocer eso tampoco vamos a hacer micromanaging, porque yo confío en que esta persona va a desarrollar sus facultades al máximo dentro del rol que le toca, ¿no? Claro. Qué bueno eso. Y donde personas con experiencia pueden, cuando, por ejemplo, un artista que llega como BizDev y dice, uy, no, soy BizDev, no tengo tanta experiencia, pero soy BizDev, ¿sabes? Cuando te encuentras este tipo de más soberbia o lo que sea, artistas con más experiencia les es más difícil entrar en esa jaula de cristal que ya está creada, y este artista va a evolucionar mucho más lento que si entra diciendo, vale, soy BizDev, esto es lo que hago, tal. Cuando una persona con experiencia lo ve, un artista que dice, ah, pero prueba este camino, prueba este. Yo lo he visto directamente delante mía cómo florecen y cómo van y van avanzando, pero una barbaridad. Y es por eso, por decir, bueno, si tú tienes un estilo y tienes tu proyecto personal, que yo recuerdo mucho cuando empezábamos cuando yo empezaba y estaba con toda la gente que empezaba allí en España, me acuerdo, todo el mundo tenía un proyecto personal, o le llamaban proyecto personal, y lo sigo conociendo hoy día a muchos de ellos, y aquel proyecto personal no está. Y han pasado de esto 20 años. Y siguen ganándose la vida del CG. No he dicho que se vayan, pero te das cuenta de es mucho más recompensable, digamos así, a tu trabajo, el estar a gusto con lo que haces, si te buscas dentro y dices, ¿por qué quiero contar la historia? ¿Es algo que me estoy inventando porque todo el mundo lo hace? ¿Sabes qué te quiero decir? Es, si tienes la necesidad, lo haces en un post-it con un de estos, coges una cámara, la grabas. O sea, yo he visto directores sin ser directores delante mía y decir, claro, va a Storyteller. ¿Por qué? Porque es que lo está contando continuamente. Está y otra gente que dice que lo es o que quiere serlo, pero no hace la práctica. Y yo personalmente el talento lo veo, pero hay que desarrollarlo. Y hay gente que entra con mucho más talento y va quedándose detrás porque otro con menos talento va desarrollándola hasta llegar. Que tengas 6 años y hagas cortos no me indica a mí, o sea, que tengas 6 años y hagas cortos y termines siendo un gran cineasta, fantástico. En mi caso, no es mi caso. Es una lástima, no es mi caso. En el aspecto de, no es mi caso, yo soy muy feliz como estoy porque sigo desarrollando mi talento, sabiendo dónde quiero ir. No es sabiendo que quiero hacer lo que quiero hacer. Si quisiera hacer storytelling, ya hace muchos años estaría, y más con YouTube ahí, o con Vimeo, o con lo que sea, lanzando vídeos ahí a que me pusieran por todos sitios. ¿Sabes? Es como,
esas cosas, ¿no? Y probar todo, ¿no? Yo sé ahora que estáis todos con lo de los 45 segundos pues probar de 45, de 3 minutos, lo que sea, pero con nada, una hormiga. Vamos a seguir esta hormiga, vamos a poner... No, es lo divertido. Así mismo. Y hablando acerca de los cortos, Alfonso, y teniendo vos también experiencia con cortometrajes, ¿no? ¿Qué tips o sugerencias le darías a estos equipos que ya están prácticamente a la mitad de la producción? Los cortos se entregan en diciembre. Tanto de un punto de vista general como de un punto de vista de desarrollo visual, ¿no? Cómo hacer que la historia que ya tienen, las animáticas que ya están, como poner un poco esa sazón especial para que visualmente brillen. ¿Es todo CG o es libre? Hay CG, hay 2D y hay stop motion. Vale. Fundamental encontrar la referencia. Hacia dónde... Y he encontrado en mi camino mucha gente de voy a hacer algo nuevo totalmente que no se ha visto antes. Vale, pero entonces no hay referencia. Entonces, ¿cómo sabes que está acabado? Entonces, para mí es fundamental encontrar la referencia. Hacia dónde quieres ir. Y de ahí ya lo de Bruce Lee, ¿no? Ya el puño pasado, el target, ¿no? Es como cuando tienes la referencia y quieres superar la referencia. ¡Buah! Ahí es como... es donde está ese golpe final. Entonces yo, cuando me baso muchas veces en hacer estas imágenes, lo consiga o no, eso es otro cantar, pero buscas la referencia, aprendes de la referencia e intentas solucionar cosas que puedas ver en la referencia que no, o al menos intenta clavar la referencia. Con eso te da mucho aprendizaje. ¿Y para qué son estos cortos? Esa es la otra. Lo fundamental es, ¿para qué queréis acabar este corto? Haceros esa pregunta. ¿Por qué quiero acabar este corto? Porque me lo obligan, porque yo lo quiero hacer, porque es un reto personal, porque quiero que quede una cosa bonita, preciosista, porque soy minucioso, porque pues cada uno tenemos nuestra manera. Yo soy de Granada, en Granada tenemos un acabado no genérico, o sea, no voy a hablar de forma general, pero donde yo me he criado y con cierta gente con la que me he criado, no solemos acabar las cosas muy finas. Cuando tocamos la guitarra, cuando hacíamos tal, era como mucha saturación, incluso en pintura y tal, es como, pero... Y después me acuerdo de viajar a Galicia, en el norte, y los veía todos, no, diseñadores, un acabado, una línea, unas cosas, y yo decía, ¿y por qué yo no termino así las cosas? ¿Y quién te dice que no puedes? Pero ¿quién te dice que no puedes hacerlo con ese alboroto que llevas? Y decir, cojo el alboroto y lo llevo hasta un acabado que diga, wow, mira qué increíble alboroto. Es tú, eres tú. Eres tú en el aspecto egoísta total, ¿no? Eres el storyteller, tú estás al mando hasta que alguien te lo quite. ¿A quién va a dejar que te quite tu historia, ¿no? Y eso a todos, eso es para todos. O sea, es tu historia, es como lo de la pintura para otros. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando antes de tomar yo decisiones más a nivel de las películas y tal, y estás pintando para un director, y me sigue pasando hoy día. La pintura yo sigo pintando hasta que casi me la quitan de la mano. Es como, no soy de los que llego y digo, firmado, enviar. No, es como, un poquito más, chon. Dice, ahí no lo hice muy bien. A ver si en la siguiente reunión me dejan un ratito y puedo terminarlo. Porque eres tú, y en ese caso soy yo. Hay gente que con una firma te lo envían y dicen, wow, fantástico, ¿no? Súper clarito. O sea, Francisco, que trabajo con él, viene de un bagaje de cómic. O sea, si podéis seguirlo, flipáis. Este artista es brutal. Francisco Ruiz Velasco se llama, Ruiz. Y viene con Guillermo ya de hace muchos años, desde Hellboy. Y tiene una velocidad y tiene es de los que sientan cátedra cada pintura que hace, que dice, para mí es genial porque es un challenge. Tengo que... Y lo que hacemos muy bien es compartir el arte, digamos así. Él hace una parte, es una cosa fundamental, y con Guillermo es fundamental. Es alguien hace algo guay, bueno, tú aportas algo, si funciona y hace sinergia ahí, a lo mejor viene otra persona, lo coge y lo sube aquí. Y no termina siendo tu pintura, pero
termina siendo una pintura impresionante. Y de ahí lo extrapolas a una película o a un corto, lo que sea, y fantástico. Hay una cosa que me gustaría compartir que sobre el tema, es algo que normalmente lo haces un poco previamente al inicio de los cortos quizá, pero en este caso no sé si lo habéis hecho. Simplemente se me ha ocurrido esta tarde que he dicho, esto podría ser interesante para ellos, porque me pasa a mí con el dibujo al natural. Cuando entras en una clase de modelo de dibujo al natural y empiezan normalmente con unas sesiones, ¿no? 2 minutos o 30 segundos, 2 minutos, empiezas con gesture, que le llaman, con gesto, para ir manejando, para que de aquí, normalmente vienes de aquí, empieces a soltar y cada vez sea más de aquí, aquí, y que al final las líneas sean más directas, vas haciendo como de pocos tiempos a mayores. Cuando me enteré de esto de los 45, yo seguía dándole vueltas. 45 segundos, digo, pero ¿cuántos son 45 segundos? Entonces, me he aislado ahí hace un rato y me he sentado y he contado 45 segundos, solo, sin nada, sin pensar en nada, sin teléfono, sin nada, sino aquí, 1, 2, 3, 4, hasta 45. Hay muchísimo tiempo. Eso es lo primero que me he dado cuenta. Lo segundo es cómo aplicar algo que me pasa y ofreceroslo a vosotros como ayuda, y es, cuando entras en esta clase y te dicen, tienes que hacer un boceto o esta figura en 1,5 minutos o en 3 minutos. ¿Qué 1,5 minutos? Dale, 1,5 minutos. Te pones, sobre todo porque empieza el tiempo y te pones a dibujar. Y no has hecho el ejercicio previo de cuántos son 1,5 minutos. Realmente, sin nada, sin ningún, nada que te interfiera, sino simplemente que son 1,5 minutos aquí dentro. Haces, tiras líneas, pum, 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 pum. De repente llega 1,5 minutos y dicen, no me ha dado tiempo ni a sombrear, o he sombreado esta parte, pero esto no, pero ¿dónde quiero mirar? Pero todo es un andarullo. Si haces el ejercicio de cómo puedo contar una historia, ya sea la que la estáis contando o otra, o hacer 20 historias, o sea, ¿por qué no? En un rato, dos imperdibles se juntan y se encuentran una grapa, lo que sea, a ver qué pasa. Pero en 10 segundos, otro 2 en 20 segundos, otros 3 en 30 segundos, nada, pero vamos, flipbook, super palito, con lo que sea, y si no tenéis de esto, plastilina, y si no, mi sacapuntas y mi goma se encuentran, ¿sabes? Este rollo. Aunque parezca una tontería, si lo cronometráis y hacéis series, como el push-ups, las flexiones, si hacéis series pequeñitas, cuando lleguéis a los 45 decís, pero ¿cuánto tiempo tengo? Y eso es lo que me pasa a mí en dibujo del natural. Cuando empiezas con 30 segundos y haces 10, cuando haces 1 minuto, y cuando te dicen, tienes 1,5 minutos, pues nada, ahora voy a sombrear aquí, ahora voy a sombrear aquí, vas, Mi recomendación. Ya he elegido, ¿no? Pero yo personalmente lo he pensado hace un rato, ¿eh? No es nada, no lo he testado. Lo he testado con la parte de imagen real, o sea, imagen real, de dibujo natural. Pero por algo me da la intuición de que también puede servir el que os deis cuenta que en 45, y fuera de que el CG es mucho más laborioso y el 2D, por el tema el CG es el tema este de rendear y tal, el 2D es algo más activo y el stop motion es realmente, aunque sea laborioso el de pero estás viendo, estás físicamente funcionando y puedes hacer un blocking y mucho más físico. Pero creo que funcionaría, no lo sé. Excelente recomendación, Alfonso. Y le das en el ojo porque justamente hace un tiempo que venimos haciendo estos ejercicios de 2 a 3 segundos y serían como dibujos gesturales, pero en animación. Sí. De estos micro cortos donde un personaje está o caminando o teniendo una reacción o haciendo algo en ciclo, ¿no? Como prácticas. Y este evento del concurso de los cortos de 45 segundos seguía como, en cierta manera, una culminación de todo ese aprendizaje previo. Así que gracias por validar esto que estamos haciendo hace un tiempo y también nos da un aliento a continuar, ¿no? De que aun cuando termina la sesión de dibujo de figura humana de 3 horas, al día siguiente volvés a los
a los dibujos gesturales, ¿no? De corto tiempo. Entonces, qué bueno que es la práctica constante, como están sugiriendo, y ir de poco e ir aumentando a más. Genial. Alfonso, te hago algunas preguntas que están llegando. Esta pregunta viene de Valentina y son unas cuantas preguntas en una. Las voy a hacer todas y vos ve cómo las respondes. Dice, ¿cómo es el proceso, la relación de trabajo con el director a la hora de diseñar? ¿Qué es lo que los diseñadores necesitan por parte del director para diseñar? ¿Van con propuestas primero y luego avanzan o cómo? Muy bien, normalmente hay varios, es orgánico, no es una sola vía. Algo que aprendí rápido fue, tienes que adelantarte como líder de equipo, tienes que adelantarte a las cosas que van a aparecer. A cosas básicas. Si estás haciendo una plaza de un pueblo, ¿qué cosas van a aparecer en esa plaza del pueblo? Aparte de lo específico en el guión, donde sea, es que hay un buzón donde el personaje principal va a echar una carta. Bueno, pero ¿qué necesitas? Necesitas set dressing, o necesitas primero ante todo edificios, necesitas el parque, necesitas tal. Todo eso puede entrar dentro de la parte del concept mucho antes que el director incluso entre. Tú ya recibes la información de que va a ser en la plaza del pueblo y dices, ¿cómo va a ser el pueblo? Y haces un análisis, debe necesitar coches, voy a necesitar bancos, voy a necesitar jardines como módulos, y esos módulos van a tener vallitas pequeñitas o un árbol, o cuántos árboles, flores, qué flores, cuántos colores, ahí te puedes llegar al infinito. Lo mismo, el budget. Eso partiendo uno, entonces eso lo llevas con tu production designer. En mi caso, ahí es donde está la diferencia. Yo propongo esto porque sé que en producción tiene que entrar lo antes posible, por eso es production designer, es porque el diseñador de producción y la diferencia entre el director de arte es que el director de arte se basa más en el estilo que va a tener las piezas que va a ver. Cuando hay production designer, el production designer se encarga de intentar adelantarse en el proceso para saber que tenemos el tiempo suficiente para hacer todo lo que hay que hacer y se va a diseñar y llevarlo de la manita hasta el final y revisarlo hasta el último momento donde se entrega casi el episodio o la película o lo que sea, o el proyecto. El art director, cuando existe la figura del production designer, diseñador de producción encima, lo que se encarga es del equipo de arte mantenga el estilo que él propone o que el gusto entre el director, production designer y él propone. Normalmente hay como una mesa, ¿no? Donde estáis como 3, 4, donde acerca que ese estilo sea consistente. Hay veces que el director de arte es muy fuerte en estilo y es suficiente con su ojo. En mi caso sería, aparte de diseñar o pintar, yo en mi caso me centro más en la luz. Cada uno tiene un rol, digamos así, tiene una especificación. Ahora mismo el director de arte es Linda Chen. Ella es muy fuerte en personajes, en línea, y hace también glow, y hace también efectos, y hace también color keys, pero donde es más fuerte es en línea y en personajes. Entonces se le deja a ella que guíe esa parte, sobre todo con el equipo, y yo lo que hago es usarla a ella en trabajo y nos vamos usando y es como, necesito que hagas luz también en este caso, no sé qué, pero normalmente yo me encargo más de la luz o lo que sea. Entonces vamos como complementando. Y por otro lado, yo me encargo mucho más de, o un production designer se encarga más de la política del pipeline, del cómo comunicar con diferentes departamentos, del cómo hacer, por ejemplo, el art director hace este bolígrafo. Y este bolígrafo aparece en escena. Y fuera de que en el guión diga que se escribe con él, el art director le ha hecho este palito y le ha hecho esto de aquí arriba. Entonces yo, como production designer, o tengo un meeting con mi art director para que explique el o yo mismo, mientras ella está haciendo otro trabajo, digo, mira, es que ella ha enseñado esto. Director, puedes usarlo. Entonces, cuando está el personaje haciendo así, hace... ¡Ah! Pues ahí lo puede usar. Y entonces el director se le ocurre y se lo dice a los storyboards. Si nadie le dijese que esto está aquí, al final el animador lo puede encontrar por sí solo o no saben que está.
Entonces, una de las funciones fundamentales que he tenido, y me ha sido bastante duro, es el transferir todas las ideas. Imagínate elementos complejos, imagínate ese aparato que tiene el Astrolab que habéis visto ahí, del Haro Babylon, cómo da vueltas eso. Entonces ni peleas con el CG Sub, porque también te dice, oye, es que esto si está ahí va a colisionar con esto, el animador se va a encontrar. Entonces tú estás ahí como agarrando los nudos y sacando, y a la vez explicando. Y tienes que ir al director, a su oficina o en un meeting y decir, oye, ¿cómo piensas esto? Y estás como un reportero. Oye, y lo presentas y dices, oye, mira. Y entonces ahora ya te conviertes en presentador de lo que pasa. Y el art director es, este es el boli que hay que hacer y tiene esta proporción aquí de líneas pequeñitas, esto así, entonces te dice, y esto se lo digo cómo lo tienen que hacer cada uno del equipo, es como se basa en la idea visual, artística del elemento, el diseño. El diseño de producción entra a esa parte de producción, de cómo hacer que todo el mundo se entere de lo que está haciendo la vida. Primera vez que escucho ese ejemplo y parece que se me iluminó al fin la diferencia entre el director de arte y el diseñador de producción. Gracias por eso, Alfonso. No, me alegro. Elías. Ojalá alguien me hubiese dicho esto Antes ha de empezar otra vez. sido, claro, esto ha sido a base de, y si no es así, es la manera que yo lo hago. O la manera que intento introducírselo al dining. Pero es cierto que hay mucha desconocimiento. Incluso en sitios como DreamWorks. Una cosa que siempre me asombró a mí cuando llegué a DreamWorks es que yo pensaba que todo el mundo sabía de todo. Yo llegaba allí y todos eran súper profesionales. No digo que no sean profesionales, son muy profesionales, pero no todo el mundo sabe de todo. Entonces es donde tú y tu experiencia y como tú seas, haces que la realidad pueda variar y puedas decir, oye, esto es un camino que aquí nadie ha ido por aquí. Oye, pero eso es lo que hace el Production Designer. Sí, pues entonces soy Production Designer. Y entonces pasa el productor y le dice, oye, que yo soy Production Designer. Y es donde se establece, y es donde encuentras de manera natural dónde estás tú, ¿no? Me encanta, increíble. Acá Elías hace una pregunta, dice, ¿cuáles son las cosas claves para entrar a la industria como concept artist o bizdev? Pues primero, hoy día ya mucho más fácil. En la parte de amistades, lanzarle solicitudes, colgar arte que realmente estés contento, realmente sea que las bases sólidas del diseño y de la ilustración y del tal estén ahí. No colgar por colgar cualquier cosa, porque hoy día lo bueno y lo malo. Puedes ir hacia el archivo, puedes ir hacia atrás y ver todo lo que has hecho y cómo va tu progreso. Y en tu progreso va a decir mucho. No solo esa imagen fantástica que has terminado de hacer ayer, sino yo voy a ver, por ejemplo, si fuese yo entro en un casting y digo, vale, el casting me refiero es portfolio enviado a estudios, portfolio enviado a festivales donde estudios tienen su centro, ya sea Lightbox, ya sea, yo no sé, o sea, hay como bastantes en el mundo ahora mismo, y LinkedIn y todo esto, oye, este es mi portfolio, presentarte siempre con la, sin atosigar a ciertas, puedes entrar, ¿sabes? Si, por ejemplo, yo veo algo que me gusta, a lo mejor voy y digo, oye, localízame a esta persona que he visto tal, o lo localizo yo, oye, ¿tienes más trabajo? Esa es la manera. Y saber que lo que cuelgas, aunque ya hayas colgado cosas, porque me ha pasado a mí, yo tengo cosas ahí que digo, no, eso cuando lo hice yo. Hay art directors o production designers, digo lo de art directors porque no hay tanta diferencia en el mundo. Generalmente el concepto que os he estado dando no es tan fácil de encontrar. De hecho, me lo siguen preguntando gente gorda de DreamWorks de decir, exactamente tú qué haces, y se lo tienes que explicar y se lo explica. Entonces estoy tan acostumbrado a explicarlo que es como, vale, pues será esto. Y si no, lo estoy vendiendo. y es eso de, yo me fijo en si hay un salto demasiado radical en estilo, por ejemplo, para contratar a alguien y me pregunto por qué. Me fijo en que si hay una progresión y me pregunto por qué. Entonces, porque no solo voy a contratar a una persona por su pintura, ya aparte de lo político, de la inmigración y el cómo puedes traerte a alguien, freelance ahora va a ser más fácil,
va a ser mucho más fácil porque se está demostrando que se puede, es el hecho de que contratas a una persona y a su forma de trabajar y a su pintura o su diseño o su animación, lo que tú quieras llamarlo. Pero en general estás buscando en la sinceridad, la honestidad de ese artista o de ese artista en el aspecto de que en mi caso necesito a alguien para que termine de aquí y lo pase aquí, aportando lo que pueda, tal. Entonces, normalmente, si te dijese lo más fácil para entrar es diversidad de posibilidad de estilo, plasmarlo. Normalmente, si diseño de personajes siempre va independiente, nuestro proyecto o el Troll Hunter siempre lo hemos basado más en el casting de tipo europeo, que un artista puede hacer de todo. Eso es algo que en DreamWorks no pasa. En DreamWorks el artista de BizDev concreto suele ser muy, muy específico y después está el diseñador de personajes, el diseñador de prop, el diseñador de turnarounds, el otro diseñador de tal, y no saltan. El de Color Key no hace personaje. Nosotros sí lo llevamos así porque a mí me gusta ese tipo de equipo, el que pueda confiar en cualquier rama, aunque no sean tan potentes ahí, siempre hay una oportunidad de que a lo mejor, oye, te sorprende. ¿Cómo entrar? Diversidad en tu portfolio y en el portfolio ser muy clarito y sobre todo tenerlo muy bien. Hay muchos tips por ahí, hay libros de arte, de tutoriales, incluso ni libros de arte, ya hoy bien Pinterest y cosas así, o sea, de los Gris and Norm, de los Tuesday Tips, de cosas así, te dicen cómo montar un portfolio y te lo dicen cómo montar un portfolio con la tradición de Disney, de DreamWorks y tal, de cómo lo quieren ver los art directors en general, es prácticamente un desarrollo de línea, si quieres de BizDev, línea, cómo has llegado a esa línea, si tienes props en esa imagen, cómo has llegado a esos props, o sea, una pequeña line-up de diferentes variedades, de si es línea, mancha, tal, y todo muy bien explicado en pocas páginas y tal. Hoy día ya los portfolios, yo personalmente los veo menos que una página web directamente, yo le sigo llamando portfolio, pero es casi Instagram o casi tal. O sea, eso ya hoy... ArtStation. Hace poco le hice un update al ArtStation mío porque digo, joder, pues, si no me pongo un poco al día, no, me quedo dormido yo en mi show y yo ahí tan feliz. Y lo haces y lo intentas hacer así, muy clarito de, mira, este es el título del show en el que he trabajado. Pasas la página. Esto es un BizDev y esto, yo he hecho esto y esto lo ha hecho otra persona. Yo hago esta parte. Es muy, muy claro. Y siempre, pues, intentando hacer. Cuando es vuestro portfolio y no tenéis experiencia previa, haced lo que os gusta. Porque cuanto antes lo hagáis, antes llegáis. Yo hice color, a mí me querían contratar de matte painting, porque lo primero que hice en mi vida fue matte painting. Y ahí seguía. Y yo dije, no, yo quiero hacer color key, yo quiero hacer pinturas. Y empecé a solo decir no a algunos trabajos y decir, no, yo que hago matte painting. Otro, cuando faltaba, pues decía, sí, matte painting, encantado, publicidad, ¡buah! Lo que necesites. Pero al final yo siempre iba tirando, no, es que hago color key y al final todo eso. Hay veces que es más fácil, otras veces lo tienes que hacer. Algo que parecía imposible. Súper interesante eso que decía Alfonso acerca de la presencia online que uno tiene que tener, ¿no? Sobre todo como desarrollador visual. Y todo lo que dijiste, Instagram, ArtStation, Tumblr, no sé, todas las plataformas habidas y por haber. Tenemos dos preguntas más, ya para ir terminando. Nuestro propio Esteban Pedroso Rocco hace la pregunta, ¿cuáles son las principales cosas en preproducción que decidieron descartar por una cuestión de presupuesto? Por ejemplo, en el desarrollo de un personaje. Sí, mira, hay un personaje concreto, no lo he enseñado aquí, pero es Lady of the Lake. Ese personaje es un... No sé si habéis visto todos el show, pero es un monstruo enorme. O sea, es gigante aquello. Y lleva una pequeña parte aquí en la cabeza que lo importante en el show se ve esto. Y se ve un tentáculo. Pero se diseñó todo, la bestia, todo con sus patas, tal, no sé qué. Y nuestra forma, cuando entra algo en producción, ahora termino
de responder también una pregunta previa que se me ha ido ahí, que me acabo de acordar. Cuando entra en nuestro, digamos, pipeline de arte, lo verbal, digamos así, o el script, en nuestro caso, como siempre en historia, ya te vas enterando en esas reuniones. Dice, hay que diseñar una bestia así de grande, va a estar dentro de un lago, va a salir del lago, ¿cuánto va a salir del lago? Se diseña toda la bestia, la pones ahí, impresionante, fantástico, y empieza el CG Sub a hacer números. Esa bestia va a ser brutalmente cara porque es muchas horas de trabajo, porque tiene unos challenges, unos desafíos muy, muy grandes. Entonces, en este caso, pensamiento lateral, como siempre, no es la primera vez que se hace, los Muppets, y es como, pues cortemos, no se hace la mitad del bicho, solo se hace una pena. Para cualquier artista es una pena, porque es un portfolio de un modelador o una demo. Tienes ahora un bicho que solo la mitad del bicho, cuando podría ser fantástico en la demo allí, verlo todo. Mira, es lo que hay. Eso es uno de los casos fundamentales de cómo se elimina algo por necesidad. Y es, ¿cuánto se va a ver? Se va a ver hasta aquí, un brazo sí se puede hacer, el otro no. O sea, a mí me contaban cosas que yo decía, pero no es más fácil hacerlo entero porque es duplicar. O sea, es que realmente no, ¿sabes? Porque hay un tipo, ¿sabes? Como, no, porque saca la calculadora y tú como... ¡Ah! Pero hacer, como dicen aquí, el compromise de sacrificio, el sacrificio de, vale, te doy eso, pero tú me das esto otro. Esos son los otros negociaciones. Pero sí es verdad que ganas y pierdes, ¿no? Y esto es muy típico de los directores, ¿no? El director de una peli siempre gana y pierde. Gana en que lo ha hecho, pero pierde mucho de lo que él empezó pensando que iba a ser la peli. Porque siempre es perder. A partir de que ya tienes el green light es perder, en el aspecto positivo, ¿eh? No lo hablo, no quiero ser un bajón aquí, pero no existe, es muy raro el que ganes, porque siempre tienes que estar haciendo sacrificios. Pero es que no podemos rodar eso ahí porque... Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Y entonces donde yo me lo paso bien, que es cómo lo podemos hacer para que se pueda hacer. Y esa es mi única, digamos, mi línea casi continua encima de mi puerta puede estar eso, que es, no me digas que no, porque yo me voy a ir al CG Sub y decirle, ball and joint, lo más fácil, ya lo diseño yo encima algo para que no se vea, pero, ¿sabes? No voy a sacrificar todo por hacer un diseño bonito. Voy a sacrificar mi tiempo para intentar pensar cómo puede hacerse. Aunque me digas que no, pero tiene que haber una vía. Y normalmente la hay, sobre todo cuando son proyectos así de mucha pasta y tal. Impresionante. Me encanta que estés hablando acerca de las limitaciones, porque justamente con todos los equipos estuvimos hablando acerca de, bueno, la gran mayoría se pasaron los 45 segundos en la animática, y aquí entramos en la difícil conversación, mejor dicho, que hay que cortar, ¿verdad? Sí. Y eso también te fuerza a identificar qué es lo esencial de tu historia, ¿no? Tanto desde el punto de vista del plot, ¿no? De lo que querés contar, pero también visualmente. O sea, ¿hace falta este plano? ¿O cómo podemos agarrar esto y meterlo aquí para que sea un poco más económico? Todas las películas cortan. Sí. Todas las películas, todos los shows, todo. Alma se cortó una barbaridad. Como era al principio eso era insufrible. Estaba muy bonito, era maravilloso, pero había momentos que y él mismo, en este caso Rodrigo, que era el director, se iba dando cuenta, iba puliendo, y al final incluso se preguntaba a la gente, ¿pero cuántos minutos lo va a hacer? Súbele minutos. Y él decía, es que no necesita más. Es que el corto es suficiente. Si ahora ya cuentas algo más, ya tienes que resolver algo más. Entonces se te suma. Entonces realmente aquello empezó con que la niña encontraba, allí pasaba un camión, bueno, aquello era como, era un feature, ¿no? Y es como, espérate a feature, ¿no? No hay prisa, va a llegar, si vas, llegas. Así mismo. Y es un proceso que duele al principio, pero como decís, te das cuenta de que había sido, no me hacía falta esa parte y la historia es mejor sin ella. Así que, una vez más, gracias por validar este proceso en el que estamos atravesando. Una última pregunta, Alfonso. Dice Nico, Alfonso, gracias por toda la presentación.
¿qué elementos te parecen a ti más importantes a la hora de trabajar el desarrollo visual de cualquier proyecto? Pues creo que hacer las preguntas correctas a la gente correcta. Para mí, yo soy fundamentalmente seguidor de las buenas preguntas. Respuestas hay siempre. Pero no es fácil encontrar gente que haga las preguntas en el sitio donde hay que hacerlas. Y ahorra mucho tiempo. Y te deja hacer muchas cosas si haces las preguntas. Si a mmí me dicen no se puede hacer y te quedas callado, pues no se puede hacer. Si me dicen no se puede hacer, yo pregunto, ¿pero hay alguna vía en la que yo tendría oportunidad de eso? Ya los pones en una situación. Y los pones en una situación, me refiero en plural, es que te pones tú en una situación con ellos. O sea, realmente lo conviertes en un debate. Entonces, fundamentalmente, hay mucho que se desarrolla en el inicio, en la historia. Cuando se habla de la historia, cuando hablan de antes, tú puedes tener tus bocetos, todas estas cosas, lo que quieras, el libro de donde te inspiraste o lo que sea, lo que le pasó a tu hijo, lo que sea, o tu hija, y dices, ay, pues ese momento, si en mi caso que trabajo para Storyteller, ahí cuando empiezan a contarme la idea inicial, no hablo del guión, sino la idea inicial, ahí hago preguntas, ahí me lanzo, ahí es como, dime más, ¿qué sientes? O sea, ¿cuáles son tus emociones? Pues, ¿qué quieres que mostrar? Y de ahí va a resumirse en mucho más estándar al final, pero necesitas coger ese jugo, porque esa es la esencia, ¿no? Esa es la primera, el virgen extra, primera presión en frío, ¿no? Es como donde está todo, y de ahí ya va a ir cambiando. Entonces, es encontrar ese momento en el que la idea de alguien, en el caso que si es de alguien, no hablo del que hace su propia creación porque él la tiene, ¿no? Pero en mi caso que tengo que descifrar la idea de otro, es fundamental en la parte de arte, ya sea un biz dev, porque tienes que contar también historias. Aunque yo no diga que no soy un contador de historias, tengo que contar historias con mi pintura. No, otra cosa es que no haga en motion, no haga estas historias. Pero es el rollo ese de preguntar, hacer las preguntas correctas, ¿no? De qué sentiste en ese momento para esa secuencia, porque quieres, es un animador, le pasa lo mismo y tal, ¿no? Cuanto más información tengas, puedes o reliarte más, o si haces las preguntas que necesitas, lo tienes claro. Chaval, vas para adelante, take one, no funciona. Pues nada, hacer otras preguntas. No, es así. Genial. Bien, Alfonso, podemos quedarnos el resto de la tarde aquí, pero queremos honrar tu tiempo también y quedarnos dentro del parámetro de 1 hora, que ya pasó. Pero te agradecemos muchísimo por tu tiempo. La verdad que es súper inspirador todo lo que nos contás. Y también, desde mi punto de vista, súper aclarador lo que nos decís acerca de este rol, que todavía es un misterio. Sí, por lo visto también, en DreamWorks es un misterio para mí, para nosotros también. Así que aclaraste muchísimas cosas en ese sentido y te agradecemos. Me alegro mucho. Me ha encantado hablar con vosotros. Me encantaría haber estado allí. Ha sido un placer. A ver si en el futuro hay alguna oportunidad también, porque bueno, sería un privilegio totalmente. Absolutamente, ya queda la invitación abierta cuando sea posible, cuando todo. Me gustaría ver todos los cortos cuando estén hechos. Sí, le mandamos los cortos a Alfonso, ¿les parece? Los cortos terminados, absolutamente. Y también la invitación abierta para venir a Paraguay, para dar una charla en vivo, juntarse con la gente, siempre nos encanta eso. Así que, Alfonso, nos despedimos de vos. Yo les pido a la gente que está concursando, si se puede quedar 5 minutos más, queremos hacer un comunicado, pero Alfonso, te dejamos libre y eternamente agradecido. Muy bien, muchas gracias.